Cadê, gente? Você sabe onde tem outro nome aqui? Me ajuda aqui, por Tem favor. ali, não tem uma espada de ideia. Eu nem consegui. Como que vai ficar? Elora. Comissão 12. Tá rápido que tô olhando. Cadê, gente? Buen día. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor. se escucha bien. Ayer habíamos comenzado a hablar de asma, algunos aspectos etiológicos, conceptuales, la etiología, el diagnóstico. Por ahí se nos quedó un poquito el diagnóstico diferencial, pero bueno, ahora vamos a repasar. Y queda algo que es importante, digamos, que son los aspectos terapéuticos del asma. Entonces, de vuelta vamos al concepto, o la definición, que es un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea en el que participan numerosas células y elementos celulares. Esta inflamación determina cambios estructurales en la pared bronquial y son las causas del incremento de la reactividad bronquial, produciendo recurrentes episodios de obstrucción o sibilancia, o broncoespasmo, disnea, silbido, puede ser tos, ¿no? Con obstrucción difusa y variable de la vía aérea. Generalmente, en esto participan factores genéticos, atópicos, ambientales, ocupacionales, que son los que pueden desencadenar el episodio. Para el diagnóstico, habíamos dicho que tenemos que tener un cuadro clínico, el cuadro clínico tos, compresión torácica, sibilancia, disnea, que puede ser predominio nocturno, y es decir, un elemento clínico. El examen físico podemos escuchar ronco, podemos escuchar sibilancias, chillidos en el pecho, y a esto, o puede tener un examen físico normal. A esto tenemos que confirmar o demostrar una alteración en la función pulmonar. ¿Cuál es la alteración de la función pulmonar? La obstrucción en el flujo aéreo reversible, ¿sí? Para esto se hace una espirometría. Si me da una obstrucción, 200 microgramos de salbutamol en nebulización o en un puff o en un aerosol, y a los 15 minutos repito la prueba. ¿Es reversible? ¿A qué le llamamos una prueba broncodilatadora reversible con buena respuesta? Que mejore en 200 mililitros de S1 o que mejore en más del 12%. Entonces decimos tiene un cuadro clínico,
tiene una espirometría con patrón obstructivo y reversible. Entonces, confirmamos el diagnóstico de asma, ¿no? Después, puede ser que el examen físico sea normal, puede ser que la espirometría sea normal, es decir, en el límite de referencia lo que hacemos es pico-flujo, podemos hacer pico-flujo, y sí, durante 15 días, de 15 a 21 días, y si tiene con 2 mediciones diarias sin tratamiento, y después hacemos el cálculo de la variabilidad del pico-flujo. Tiene una variabilidad más del 20%, el diagnóstico es asma. Menos del 20%, entonces, con una espirometría normal, tenemos que rehistoriar y ver otro diagnóstico probable. Y del otro lado, por ejemplo, en un patrón obstructivo, que no tiene buena respuesta al broncodilatador, no tiene respuesta adecuada al broncodilatador, no es reversible con el broncodilatador, lo que habitualmente se hace es, se puede hacer una prueba terapéutica de 21 días, 30 días con corticoide inhalado, o sea, con tratamiento para el asma, y después se repite la prueba. Si la prueba después mejora el verso 1, el diagnóstico es asma. Y si no, volvemos a reevaluar al paciente y ver los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Los diagnósticos diferenciales en el adulto, bueno, generalmente son de POC, bronquiectasia, la rinitis, bueno, el goteo postnasal en pacientes y el reflujo gastroesofágico en pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, tenemos que considerar. Y después, bueno, el cuerpo extraño en la vía aérea también hay que considerar como diagnóstico diferencial. Y la fibrosis quística es otro de las entidades que tenemos que tener presente como diagnóstico diferencial del asma. Entonces, ahora, esos son los aspectos diagnósticos, ¿no? Ahora vamos a ver el tratamiento. Bueno, el algoritmo diagnóstico de asma en los niños de 6 años, no cambia mucho el algoritmo diagnóstico de lo que se hace en el adulto. Por ahí se consideran algunas cositas distintas, digamos. Por ejemplo, la prueba del ejercicio, hacia la espirometría con apremio de ejercicio, que es otro de los estudios que se suele hacer después del pico flujo, si no me da una buena variabilidad, como para hacer diagnóstico. Y sigo pensando, lo que se puede hacer es una espirometría, se le hace hacer una actividad física durante 2 a 6 minutos, lo suficientemente intensa como para que llegue al 70% o 75% de su frecuencia cardíaca máxima, y a los 5 minutos se para bruscamente el ejercicio y se le repite espirometría a los 5, 10 y 15 minutos. Y de vuelta, cuando se cae más del 10%, más del 15% del BSU1, se considera positivo y el diagnóstico es asma. En este caso puede ser asma inducida por el ejercicio o puede ser otro tipo de asma. Bueno, esto es algo que, revisando así las guías actuales, interesante la lectura, digamos. Fíjense ustedes que en la actualidad, por ejemplo, nosotros tratamos de usar algunos términos que engloban una serie de cosas. Por ejemplo, ya van a ver los síndromes coronarios agudos, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos, cuando decimos tiene un síndrome coronario agudo, podemos decir que está infartando, que está con un infarto, que está con una angina inestable, que está con un infarto sin Q, digamos, una serie de diagnósticos son abarcativos, digamos, el término. Y bueno, fíjense ustedes que, por ejemplo, para definir enfermedades con manifestaciones clínicas comunes, originadas por energías diferentes, ¿sí? Y con sustrato fisiopatológico probablemente distinto, por ejemplo, el asma, ¿no? En algunas oportunidades se definía como una enfermedad, después como un síndrome. Fíjense ustedes que cada vez más se considera el asma como un síndrome. Sí que engloba a pacientes con síntomas recurrentes provocados por función variable en la vía aérea inferior, bueno, que tiene a su vez opresión torácica, respiración dificultosa, y todos que varían en tiempo y en intensidad, ¿no? Que si bien la causa es la misma, puede diferir entre ellos, existiendo por lo tanto distintos tipos de asma. Es decir, como que el asma no es una enfermedad, porque no tiene algo que lo defina
específicamente que es como causa, sino que hay varias causas que tienen las mismas manifestaciones. Bueno, esto es para hablar fundamentalmente del diagnóstico de asma en los niños. Esto yo lo voy a pasar a ustedes, me olvidé de pasarle ayer la otra clase, para que vayan teniendo cosas claras, digamos. Así que el índice predictivo de asma en los chiquitos, en los menores de 3 años. Como para ir sospechando el diagnóstico. Bueno, dentro de la fisiopatogenia, ya habíamos hablado ayer, esto le traje para que cuando le pase lo puedan leer, ¿sí? Fundamentalmente. Y después, estos son los diagnósticos diferenciales del asma, ¿no? Bronquiolitis, aspiración de cuerpo extraño, la insuficiencia cardíaca en algunas etapas también se puede considerar como diagnóstico diferencial, fibrosis quística, bueno, la bronquiolitis, reflujo gastroesofágico, fíjense ustedes, bueno, anomalía congénita de la vía superior, disfunción de cuerda vocal, eso puede llegar a ser considerado como diagnóstico diferencial del asma. Ahora vamos a introducirnos directamente en el tema que nos toca hoy, ¿no? Bueno, una vez que nosotros hacemos diagnóstico de asma, tenemos que definir que tenemos que comenzar un tratamiento, ¿no? El tratamiento. Bueno, para iniciar el tratamiento del asma debemos clasificarlo en gravedad, ¿no? Es decir, la clasificación de la gravedad es vital para establecer un tratamiento apropiado. Esta se realiza idealmente con el paciente libre de tratamiento, ¿no? Vamos a suponer que viene alguien que no recibe tratamiento, aunque varias veces ustedes van a recibir pacientes o van a ver que sí, a vos te dijeron que tenías asma alguna vez, no, nunca me dijeron que tenías asma. Pero yo siempre me voy a la noche o a la madrugada, me suelo ir a la guardia, a la salita, y me hacen una nebulización con unas gotitas y después me dijeron que igual al aerosol que usa mi vecino. Entonces yo me compré ese aerosol y me hago ese aerosol. No tiene diagnóstico de asma y está medicado, no sabemos si bien o mal. Seguramente que si no tiene diagnóstico de asma y está medicado, es muy probable que esté medicado mal, ¿no? Es decir que, pero idealmente lo que hay que hacer es tratar de clasificar al paciente libre en función del escalón de tratamiento mínimo. Ahora vamos a ver a qué nos referimos. El escalón de tratamiento tiene que clasificar al paciente. Lo hemos dicho, que hay un asma intermitente, y un asma metacardiforme, o sea, no recibe el medicamento de alivio, o si lo recibe, la actividad no tiene ninguna limitación de la actividad diaria, ¿no? No tiene exacerbaciones, es un asma intermitente. El asma persistente, esta característica, persistente leve, moderado y severo, ¿de acuerdo? Y por eso que tenemos que preguntarle cuánto dura, más de 2 días a la semana, persistente. Una característica de esto ya le convierte al paciente ya lo ubica en ese nivel de severidad. Por ejemplo, lo que a veces nosotros hacemos cuando tiene medicamento o cuando no es muy colaborador con la respuesta, bueno, puede servirnos, por ejemplo, una exacerbación en el año, ya le ponemos a este paciente, por más que tenga pocos síntomas, por más que use menos, ya es un paciente que tiene un persistente leve. Por ejemplo, ¿no? La espirometría sigue teniendo más del 80% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El persistente moderado, fíjense, tienen síntomas diarios,
La medicación recibe casi todos los días, síntomas nocturnos más de una vez a la semana, ¿no? Limitación de la actividad, tiene bastante limitación, el persistente tiene algo de limitación de la actividad cotidiana, y el pico flujo la disminución espirométrica del B1 está entre el 60 y el 80%. Es decir, menos del 80, pero más del 60. Y las exacerbaciones 2 o más por año. Es decir, si tuvo el año pasado 2 exacerbaciones, nuestro paciente, independientemente de cómo está ahora, ya le ponemos en esta categoría y ya no es un persistente leve o un intermitente, es un persistente moderado. ¿Está? Fíjense, con el interrogatorio tuvo 2 o más exacerbaciones en el año, es un persistente severo. Además, tiene síntomas continuos, más de 4 veces al día, varias veces al día, ¿no? Medicación de alivio, utiliza varias veces al día. Los síntomas nocturnos son frecuentes, casi diarios, interfiere con la actividad, ¿no? Mucha interferencia con la actividad cotidiana, y el B1 está por debajo del 60%. Cualquiera de estos, nosotros tenemos que tener bien presente, sobre todo lo del B1, menos del 60 es persistente severo, entre 60 y el 80 persistente moderado, más de 80 persistente leve y más de 80 intermitente. Lo mismo que la limitación de la actividad física. Tiene mucha limitación de la actividad física, es persistente severo, bastante limitación de la actividad física, algo o ninguna persistente leve. Digamos, estos son elementos que a nosotros en el interrogatorio ya nos van dando la idea de cuál es la severidad o qué tipo de asma o qué tipo de severidad tiene el asma del paciente, y así definimos conductas terapéuticas. Bueno, esto les traje porque del 18 ahora, del 2018 ahora, este escalón se cambió mucho, pero este no es el que nosotros utilizamos en la actualidad. Sí les traje para que vean nomás en la guía del 2018 cómo utilizábamos bastante. Bueno, hay algunos fenotipos del asma que esto en algunas circunstancias evaluamos para definir fundamentos. Una vez que hacemos diagnóstico, solicitamos un estudio, un hemograma, que tiene más de 150 eosinófilos. Tiene más de 150 eosinófilos, más de 100 eosinófilos, y ya pensamos que puede ser eosinofilia o puede ser un asma atópico, ¿no? Después, bueno, otras diferencias o no diferencias, sino que solapamiento, digamos, puede ser el asma con EPOC. La obesidad también tenemos que tener presente, ¿no? Acuérdense ustedes que los pacientes que son obesos, tienen un índice de masa corporal por arriba de 35, tienen a su vez una serie de otras comorbilidades, apnea hipopnea del sueño, reflujo gastroesofágico, trastorno respiratorio de la vía aérea superior, puede tener rinitis atópica, una serie de otras comorbilidades que también tenemos que evaluar para definir terapéutica concomitantes junto con el tratamiento del asma. Esto son 2 cuestionarios que una vez que nosotros iniciamos el tratamiento, creo que ayer habíamos charlado un poco acerca de qué clasificación o cómo clasificamos. Bueno, una de las clasificaciones decía, una vez que hacemos un diagnóstico, clasificamos por severidad, que era intermitente, persistente, leve, moderado y severo. Ese es uno. Y después, de hecho, el diagnóstico iniciado el tratamiento, lo que hay que hacer es evaluar el control del asma, ¿no? Si está bien controlado o no está controlado. Para eso se utilizan 2 o 3 cuestionarios, por ejemplo, uno, un cuestionario de control de asma en niños de 4 años, se dice niño para niños de 4 años, hay versiones para 9 a 14, ¿no? Y le hacemos 1, 2, 3, 4, son 9 preguntas, cada pregunta tiene 4 puntos, o sea, son 36 puntos en total, ¿sí? Con una puntuación de más de 8 se habla que el asma está mal controlado. Y obviamente estos son controles que se hacen una vez clasificado, iniciado el tratamiento a los 3 meses, ¿no? También existe otro, que es el CAT, ¿no? Que para niños de mayor edad o para los adultos, también se puede utilizar se utiliza más el CAT para los adultos, y con una puntuación máxima de 25, y se considera buen control cuando está por arriba de 20, si no, un asma de difícil control, ¿no? Y, por supuesto,
se utilizan las estrategias terapéuticas distintas. Habiendo conversado acerca del diagnóstico, la clasificación, cómo una vez que iniciamos tratamiento evaluamos si está controlado o no, para realizar las variaciones terapéuticas o los ajustes de las drogas, los ajustes necesarios de la droga. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos en el tratamiento del asma, ¿no? Primero, entonces, los objetivos a largo plazo en el manejo del asma son lograr un buen control de los síntomas y mantener los niveles normales de actividad, minimizar el riesgo futuro de las exacerbaciones y de la alimentación al flujo aéreo y los efectos secundarios de la medicación, obviamente, ¿no? Fíjense ustedes que esto a veces nos va a permitir, y tenemos que intentar una actitud agradable del paciente, permitir que el paciente exprese sus metas, creencias, preocupaciones, dar aliento y proporcionar información y revisión. Todavía el asma sigue siendo algo muy subdiagnosticado, ¿no? Subdiagnosticado porque por la sencilla razón de que van a escuchar decir, sí, tiene bronquitis asmatiforme. ¿Qué es la bronquitis asmatiforme? Tengo un principio de asma. ¿Qué es un principio de asma? El principio de asma sería un bebé de 3 meses que tiene broncoconstricción por ahí, porque recién comienza, pero una persona de 20 años, principio de asma, o es asma o no es asma. Para eso hay que utilizar las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico, ¿no? Pero, principio de asma, y me dio esta medicación y tengo el aerosol. Bueno, en la actualidad el aerosol, como monodroga, digamos, ya el beta-2 estimulante como de acción corta, como monodroga en el tratamiento, desde el 2019 no se utiliza más. Sí como rescate, pero no como, sí se puede utilizar como rescate, pero no como tratamiento. Entonces hay que informarle de qué se trata, informarle de que hay un tratamiento, de que el tratamiento puede permitirle tener una actividad física como la que corresponde a la edad y el sexo, actividad competitiva, su trabajo puede hacerlo regularmente, siempre que esté por un tratamiento adecuado. Por supuesto hay que darle aliento. La información de acuerdo al grupo etario es la que, y al momento del diagnóstico, no es lo mismo hacer el diagnóstico de asma a los 6 años, hay que informarle bien a los padres, explicarle lo mismo a los chicos, digamos de una manera distinta que cuando se hace a los 14 o a los 40 años, o a los 30 años. Es distinto, son por ahí de la infancia a la adolescencia, es mucho más fácil que aprendan a manejar los inhaladores, los turboales, la medicación que se le prescribe, mientras que en las personas mayores es más difícil utilizar, por lo menos que utilicen en forma adecuada, y también la adherencia al tratamiento. Es muy distinto. Ahora tenemos que evaluar entonces a los pacientes, tenemos que evaluar los síntomas, las exacerbaciones, ¿no? La función del pulmón, ¿no? Ver las metas, las creencias que tiene el paciente, tratar de definir con el paciente, ¿no? Las decisiones deben ser compartidas con el paciente. Y esto es, por ejemplo, los tratamientos, ¿no? Tratamiento preferente para el control de los síntomas y la reducción de riesgo, ¿no? Tenemos que explicar características de los pacientes o fenotipos. Bueno, hay una de las cosas que hemos hablado, la atopía, la alergia, la eosinofilia, tratar de identificar si se puede un alergeno para hacer los tratamientos de sensibilizadores, el índice de masa corporal, el tabaco, la actividad física, todas esas son cosas que tenemos que tener presente al momento de ir dándole consejos como para que el paciente se vaya adhiriendo al tratamiento y acepte su enfermedad y que es una enfermedad que tiene un tratamiento adecuado. Bueno, fíjense, el paciente tiene todas las características y diferencias en su futura respuesta al riesgo al tratamiento en comparación con otros pacientes, por ejemplo, fumar, historia de exacerbaciones, eosinofilia. Estas son cosas que nos predicen ya nosotros que va a ser distinta la respuesta terapéutica.
tiene eosinofilia y probablemente a los 3 meses cuando venga no se pone tratamientos distintos. Tenemos que progresar. ¿Existen factores de riesgo modificables o probabilidades que pueden afectar los resultados? Bueno, habíamos hablado del tabaco, habíamos dicho la obesidad, ¿no? La rinitis atópica, el goteo postnasal, el reflujo gastroesofágico, los pólipos nasales, una serie de cosas que la atopía, que nos pueden a nosotros, a la preferencia del paciente, tenemos que charlarlo, tenemos que convencerle que tiene que tratarse con lo cuales son las creencias, ¿no? De ahí, ayer creo que hablábamos acerca de la utilización de los inhaladores. Las personas por ahí a veces tienen miedo de utilizar, justamente porque tienen interpretaciones distintas o interpretaciones erróneas de la utilización de los aerosoles, ¿no? Las creencias, las preocupaciones sobre el asma, los medicamentos, hay que explicarle bien para qué sirven, los efectos adversos de cada una de las drogas que va a recibir, ¿no? Y después las cuestiones prácticas, las técnicas de inhalación, por ejemplo, la biomecánica de la inhalación, el disparo con la inspiración, con la boca abierta, esperar contar hasta 10 después de haber hecho el disparo inhalado, digamos, porque si no, por ahí a veces algunos soplan, hacen mal, y por supuesto que es uno de los elementos que nos hacen a nosotros tener una respuesta terapéutica mala. Bueno, ¿con qué frecuencia el paciente, ¿no?, propenso a tomar la medicación? Si va a el costo, por suerte en la actualidad existen los planes la mayoría de las obras sociales, cosa que antes por ley que administrar los medicamentos para el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión arterial, como por ejemplo la diabetes tipo 1 y tipo 2, y como por ejemplo el asma. ¿Sí? Son planes que cubren el 100% del tratamiento. Hay que hacer un papeleo inicial, pero le cubre el 100% del tratamiento. O sea que antiguamente, hace 4 o 5 años atrás, ¿y por qué no lo sigue? Porque es muy caro por esto. Hoy en la actualidad no hay. Y por si eso no fuera poco, también los planes remediar, que antiguamente eran los planes remediar, los planes nacionales para los que no tienen cobertura, también le provee la medicación sin costo, digamos. Así que esto es un dato que en la actualidad cada vez tiende a ser menos relevante, pero sí hay que explicarle que tiene que recibir la medicación. El trámite va a tener que hacer. ¿Qué tipo de medicamentos entonces usamos? Usamos medicamentos de control y de rescate y otras terapias. Los medicamentos de control, ¿sí?, se utilizan para el tratamiento de mantenimiento regular, ¿no? Reducen la inflamación de la vía aérea. Acuérdense ustedes que el asma tenía un componente inflamatorio que es preponderante, reducen la inflamación de la vía respiratoria, controla síntomas y reduce el riesgo futuro como las exacerbaciones y si disminuyen la inflamación, ¿no?, la severidad de la crisis es menor, tiene menos crisis, disminuye el número de exacerbaciones y evita o disminuye el decrecimiento de la función. ¿Cuántos mililitros por año uno después de los 40 años? Medicamentos de control y medicamentos de la inflamación de la vía aérea. Por lo tanto, disminuye el número de exacerbaciones y disminuye el decrecimiento de la función pulmonar.
¿sí? Por supuesto que controla síntomas y reduce el riesgo futuro, ¿no? Y los de rescate. Bueno, estos se ofrecen a todos los pacientes para el alivio a demanda de los síntomas, ¿sí? Cuando tiene chillido, tiene todo falta de aire, utilizar uno de rescate, ¿está? Incluso durante el empeoramiento del asma o la exacerbación, ¿no? Utilizamos los medicamentos controladores y los de rescate. Y después otras terapéuticas, ¿no? O otra terapéutica aditiva, como por ejemplo, para pacientes con asma grave, esto puede ser considerado cuando los pacientes tienen síntomas y otras exacerbaciones persistentes a pesar del tratamiento, asma de difícil control o asma grave, ¿no? Optimizando o exacerbaciones persistentes a pesar del tratamiento, o tratamiento optimizado con medicamentos de control a dosis, sí, los medicamentos de control a dosis alta, como por ejemplo corticoides inhalados, ¿no? Agonistas beta-2 de larga acción y el tratamiento de los factores de riesgo modificables, es decir, otros tratamientos. Acá entrarían, por ejemplo, la terapia, el tratamiento con antirreceptor del leucotrieno, con inhibidores de la IgE, ¿no? Gracias. Sí. 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 ¿Alguien habló? Nadie. Entonces sigo hablando. Dijimos que teníamos 3 tipos de medicamentos, hay dos que son fundamentales, los de controlador y los de rescate, y los otros, los adicionales, ¿no? Los controladores dijimos que eran fundamentalmente diferentes. Parece que dice más canas. ¿Está bien ahí? Ahí está bien. Parece que nos quedó muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, profe. Sí, profe. No se ve su cabeza. Es que no la tengo. ¿Ahí mejoró? Bueno, fundamentalmente disminuyen la inflamación y por lo tanto disminuyen las exacerbaciones, mejoran el control posterior y disminuye el decrecimiento de la función pulmonar. Los de rescate se le ofrecen a todos los pacientes para cuando tengan síntomas, eso es fundamentalmente a demanda. Y después el tratamiento adicional, que era en los casos de que tengan dosis óptimas de medicamentos de rescate, de dosis óptima de medicamentos controladores, más el control de los factores desencadenantes y algunos pacientes que tienen algunas condiciones particulares, ¿no? ¿Qué drogas se utilizan? ¿No? Fundamentalmente, los fármacos se administran en la enfermedad y para ello se emplea el menor número de medicamentos y de dosis posible para conseguir y mantener el adecuado control, ¿no? Bueno, dada la naturaleza inflamatoria de la enfermedad, los corticoides inhalados son los medicamentos controladores fundamentales. Y acá tenemos el budesonide, la fluticasona, dextrometasona y ciclesonide. Corticoides que se utilizan de forma inhalatoria, que es la mejor vía de administración, ¿no? Si no se alcanza un control óptimo, la adición de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, salmeterol o formoterol, a los glucocorticoides, disminuye el número de exacerbaciones, controla mejor los síntomas e incrementa la función pulmonar. Estos son fundamentalmente
broncodilatadores, ¿no? Beta-2 estimulantes, beta-2 adrenérgicos. Podemos incrementar la dosis de corticoides. Si no se alcanza, ¿no? Si no se alcanza, se añadirá un tercer fármaco, por ejemplo, metilxantina, puede ser teofilina, o un antagonista de los receptores del leucotrieno, montelukast o rofelucast, ¿sí? En el último nivel de asma, o asma de difícil control, se emplearán ciclos acostados de mínima dosis necesaria a veces permanente de glucocorticoides orales. Este es un criterio para hablar de asma de difícil control, ¿no? Y en los pacientes con asma alérgica o atópica, asma mal controlado, se añade omalizumab, bloqueador de la inmunoglobulina E, ¿no? Que en algunos casos disminuye la necesidad de glucocorticoides y el número de exacerbaciones. Disminuye la necesidad de corticoides orales y el número de exacerbaciones. Bueno, en todos los niveles se añaden a demanda del propio paciente, es decir, según perciba él el síntoma, agonista beta-2 de acción corta, salbutamol o terbutalina como medicación de alivio o de rescate. Esto es el núcleo de lo que tenemos que conocer. Ahora vamos a ir desarrollando estrategias terapéuticas para determinados niveles de severidad. Bueno, dijimos que clasificábamos al paciente en asma, ¿no? Intermitente y persistente, esto lo habíamos dicho. Entonces, de acuerdo, fíjense ustedes, a esto, nosotros ponemos el asma intermitente en el escalón 1 para iniciar el tratamiento, necesidades mínimas de tratamiento para mantener el control, el intermitente en el primer escalón. Después tenemos los persistentes leves, en el escalón 2, persistente moderado 3 y 4, ahora vamos a ver qué significa, y el persistente severo escalón 5 o 6. ¿No? Ya vamos teniendo la idea, entonces, dónde le colocamos a cada uno de los pacientes. Tenemos intermitente, persistente leve, moderado y severo. Y tenemos a su vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 escalones terapéuticos, y vamos a tratar de ir viendo de acuerdo, bueno, a la exacerbación, el número de síntomas, ¿no? La valoración, ¿no? Y frecuentemente hacemos ajustes de tratamiento de acuerdo al nivel de control y cómo se maneja, digamos, sintomáticamente el paciente. Estos son los escalones. Ahora vamos a ir, esto es para que tengan una idea, el primer escalón, segundo escalón, tercero, cuarto y quinto, y vamos a tratar de desarrollarlo todo de a uno. Entonces, el primer escalón 1, ahí paciente con síntomas menos de 2 veces al mes, sin factores de riesgo de exacerbación. Este constituye el escalón 1, sería el asma intermitente. Según sea necesario, bajas dosis de corticoide inhalado y formoterol, dosis baja de los dos. Ahora vamos a ver qué significa dosis baja de estos dos, ¿sí? Según sea necesario. Bueno, hay una serie de evidencias, el sigma 1, el sigma 2, que son lo que justifican, digamos, desde el 2019 en adelante, la utilización de dosis bajas de corticoides y formoterol. El formoterol tiene la particularidad de que tiene un inicio de efecto o de acción que es muy rápido, 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, 15 con mucho, comienza el efecto y tiene una vida media prolongada. Por eso es que se le da este formoterol. No es como los agonistas beta de acción rápida y también tiene corto efecto, ¿no? El formoterol se puede prescribir, digamos, hasta cada 12 horas. Lo mismo que el salmeterol. Pero el salmeterol comienza el efecto mucho más tardíamente. Por eso es que esto sirve, el formoterol es el único beta-2 que sirve para rescate y para mantenimiento. Sirve para rescate porque tiene un tiempo de inicio que es corto. Bueno,
¿Cuál es la importancia de esto? ¿No? Alta importancia dada la reducción de disminuye las exacerbaciones, alta importancia para evitar mensajes conflictivos sobre el objetivo del tratamiento del asma en el escalón 1 y en el escalón 2, gran importancia dada la mala adherencia de los corticoides inhalados solo, esto se sacó en el 2017-2018, la guía china decía que había que dar solo como monodroga al corticoide inhalado, ¿sí? Y eso, fíjense ustedes, condicionaba mala adherencia en los pacientes, ¿no? Con síntomas infrecuentes, bueno, lo que los pondría a riesgo de tratamiento solo con agonista beta 2 de acción corta. La segunda opción, en el escalón 1, ¿no? Corticoide inhalado, dosis baja, cada vez que deba utilizar un agonista beta de acción corta, ¿sí? Siempre se usa el corticoide inhalado o con el agonista beta de acción corta o porque tiene el inhalador distinto, pero en la actualidad ya están viniendo salmeterol con, formoterol con un corticoide inhalado, combinado. Bueno, también en algunos estudios, los valores de la referencia es alta importancia a la prevención de las exacerbaciones severas. Esto lo da el corticoide porque sabemos que hay inflamación. Los agonistas beta de acción corta lo que predisponen es a tener más exacerbaciones cuando se utiliza como monodroga. ¿Sí? Menor importancia a las pequeñas diferencias en el control de los síntomas, el inconveniente de tener que llevar dos inhaladores. ¿Sí? Los inhaladores combinados de agonista beta de acción corta más corticoide inhalado están disponibles en algunos países, ¿sí? Pero están aprobados solo para uso de mantenimiento. Digamos, acá había uno de nombre comercial, se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero había uno ya hace años que hay un agonista beta de acción corta y un corticoide inhalado. Yo me voy a acordar. Seretide. ¿Eh? No, Seretide no. Seretide. ¿Cómo? Seretide no, Seretide, no, uno que tenía salbutamol con beclometasona. No me acuerdo, era Cerevent. Ventide, ¿puede ser? ¿Cómo? Ventide. Ese creo No, Cerevent creo que se llama, no me acuerdo. No, bueno, el corticoide inhalado diario no aparece como una opción en el primer escalón, ¿no? Esto se había incluido del 14 al 18, pero ya prácticamente se deja de usar. Segundo escalón, ¿no? Intermitente, persistente leve. Medicación de control de dosis. Medicación de control, dosis baja, acá tenemos que utilizar un corticoide inhalado, ¿no? Baja más la opción preferida, ¿no? Medicación de rescate cuando sea necesario. Habitualmente, corticoide inhalado, ¿no? Más un agonista beta de acción corta. Eso en el paciente, fíjense, el segundo escalón, en el leve podemos utilizar el mismo esquema terapéutico que en el paciente que tenemos en intermitente, en el paciente intermitente. Hay dos opciones, ¿no? Bueno, otras opciones, en este escalón, ¿no? Antagonistas de los receptores de los leucotrienos son menos eficaces que los corticoides. Esto en el primer escalón. ¿Está? Persistente leve. Bueno, estas son las dosis. Budesonide, dosis baja, 200-400 miligramos. Dosis más alta o media, 400-800, y alta, 800 miligramos, 800 microgramos. ¿Ah? El ciclesonide, 80-160, ¿sí? De 160 a 320, dosis media, y más de 320, altas dosis. La fluticasona, 100 a 250, dosis baja, 250 a 500, dosis intermedia, más de 500 microgramos, dosis alta, ¿no? Cualquiera de las dos presentaciones del
de la fruticación. Y después tenemos la beclometasona, 200 a 500, 500 a 1000 y 1000 microgramos dosis alta. En el escalón 3, el asma moderado sería, ¿no? 1 o 2 controladores, acá los controladores habíamos quedado que eran antiinflamatorios, acá podemos utilizar, se le puede agregar una metilxantina, por ejemplo, a dosis bajas, se le puede agregar un inhibidor del leucotrieno, ¿no? 1 o más controladores, más medicación de alivio. La medicación de alivio es el beta-2 agonista de efecto corto, de corta duración. Eso se le ofrece a todos los pacientes, pero todos deben recibir corticoides, ¿no? Bueno, 1 o 2 más controladores, más medicación de alivio, opción preferida según sea necesario, adulto adolescente, corticoide a dosis, ¿no? Corticoide inhalado a baja dosis y combinación con un agonista beta-adrenérgico de acción larga, ¿sí? De efecto como tratamiento, mantenimiento, bueno, más según requiera o según síntomas, el agonista beta-adrenérgico de acción corta. Escalón 3, moderado. Escalón 4, grave, ¿sí? 2 o más controladores, acuérdense, escalón 3 y 4 llevan 2 o más controladores a dosis más alta, ¿no? Según sea necesario, o sea, dosis más alta, medicación de alivio, ¿no? Más la medicación de alivio. Bueno, en los adultos, corticoide inhalado más agonista beta de efecto prolongado, corticoide a bajas dosis de combinación, bueno, con formoterol, como mantenimiento y tratamiento calmante, o fíjese, de mantenimiento, más el formoterol y el corticoide como de rescate, si se quiere, ¿no? O combinación, dosis media, de corticoide más agonista beta de acción prolongada, según sea necesario, y un agonista beta de acción corta, si podemos hacer las dos combinaciones, ¿no? Para el tratamiento de rescate, digamos, o darle un agonista de acción corta, o darle, cuando recibe formoterol, el formoterol como de rescate también, en el escalón 4, en asma persistente severa. Otras opciones de combinación son altas dosis de corticoides más agonista beta de efecto largo, puede ser, bueno, considerada en adultos y adolescentes. Bueno, pero fíjense ustedes que el aumento de la dosis de corticoides proporciona generalmente poco beneficio adicional. En el escalón 5, pacientes pacientes de tratamiento con síntomas persistentes o exacerbaciones a pesar de la técnica de inhalación correcta, eso es lo que tenemos que mirar siempre, ¿no? Y una buena adherencia, eso es lo que hay que considerar siempre cuando persisten los síntomas, la técnica de administración y la adherencia terapéutica, ¿no? En el paso 4, el tratamiento debe ser referido a un especialista con experiencia, es decir, hasta el nivel 4 podemos hacer en la atención primaria o en el primer nivel. Después de esto, ya deberíamos derivar a un especialista a un neumólogo, ¿no? Bueno, se utilizan anti-inmunoglobulina E, omalizumab, termoplastia bronquial, puede ser considerado para algunos pacientes adultos con asma grave, y también a esto se le puede agregar ciclo de corticoides orales, y esperando buscar la respuesta. Bueno, esto vendría a ser subiendo un escalón, que es si nosotros estamos en el escalón 3 y el paciente persiste con síntomas, o ahora el interrogatorio que habíamos visto que se hace cuántas veces por día, cuántas veces por semana, digamos, control de síntomas del asma, subimos un escalón, y si está bien en más de 2 oportunidades, 3 meses no utiliza nada y un asma bien controlado, 3 meses el asma bien controlado, podemos disminuir el escalón, ¿no? Bajando, subiendo, ¿sí? Y también tenemos que tener presentes las intervenciones no farmacológicas, ¿no? Además de los tratamientos farmacológicos, otras terapias y estrategias pueden ser consideradas, ¿no? En su caso, para ayudar y mejorar el control de los síntomas o reducir el riesgo futuro. Bueno, dejar de fumar, actividad física, tiene que hacer actividad física,
hay que tener cuidado con las exposiciones, digamos, de los pólenes o el ambiente ocupacional, ¿no? Hay que tener cuidado con los medicamentos que pueden desencadenar crisis de asma. También, bueno, los alergenos en lugares cerrados, ¿no? Reducción del peso corporal, las vacunas. Eso hay que tener presente, forma parte del tratamiento, digamos, no farmacológico del asma. Doctor, Sí. una pregunta. ¿La teofilina actualmente se está utilizando para el tratamiento? Actualmente se está utilizando para tratamiento. Y en ese caso daríamos en el escalón número 5, ¿no? Podemos agregarlo en el tercer escalón para disminuir la dosis de corticoides, para no tener que aumentar más la dosis de corticoides. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver las exacerbaciones. Ataque o crisis de asma o asma aguda, bueno, son episodios caracterizados por, es decir, o una exacerbación, que está caracterizada por aumento progresivo de la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancia, tos o presión torácica, o una combinación de todos estos síntomas, ¿no? Bueno, a ello se le debe agregar una disminución de flujo de aire expirado, que puede ser documentada con la espirometría o con el pico flujo, ¿no? Que puede ser documentada y cuantificada a través de la medida de la función pulmonar. Volumen expiratorio máximo en el primer segundo, que ese era el pico flujo, el flujo expiratorio medio máximo, ¿no? O el B1 en la espirometría. Digamos, con la flujimetría o con la espirometría. Por otro lado, tenemos que hay un concepto, ¿no? O una denominación de asma casi fatal, o asma potencialmente fatal, o asma de riesgo vital, que engloba aquellas crisis definidas por la presencia de eventos tales como, es decir, ¿a qué le llamamos asma casi fatal? Al que tuvo paro cardiorrespiratorio, al que requirió intubación orotraqueal, ventilación mecánica, requerimiento de ingreso a unidad de cuidado intensivo, es decir, obviamente, después respondió al tratamiento y anduvo bien, o en aquellos que tuvieron hipercapnia, o sea, con CO2 por arriba de 50 milímetros de mercurio, o acidemia con un pH inferior a 7,38, 7,35 por ahí. Entonces, ¿a qué le llamamos asma casi fatal o asma de riesgo vital? Al que tuvo paro cardiorrespiratorio, al que requirió intubación orotraqueal con asistencia respiratoria mecánica con requerimiento de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, o aquel que tiene o que tuvo durante la crisis una PCO2 por arriba de 50 milímetros de mercurio o un pH por debajo de 7,38. Eso es asma casi fatal. Y a qué le denominamos crisis asmática, entonces un ataque caracterizado por aumento progresivo en la dificultad para respirar, con sensación de disnea, tos o presión sibilancia, o una combinación de todas ellas. Entonces, el paciente consulta por el paciente que tiene diagnóstico de asma, está medicado, y consulta porque tiene dificultad progresiva en la respiración, con chillido en el pecho y opresión torácica. Lo que tenemos que hacer es una evaluación ahora del paciente, ¿sí? Una evaluación ahora que incluye los siguientes aspectos. Identificar a los pacientes con riesgo vital y del tipo de exacerbación. ¿Se acuerdan quién eran los pacientes que tenían riesgo vital? Habíamos hablado los otros días de aquellos que estuvieron internados en el último año, de que usan corticoides inhalados y usan más de utilizaron más de un tubito de medicamento de rescate en el mes. Aquellos que tienen, que vienen con silencio respiratorio, esos son los pacientes que tienen riesgo vital. Identificación de signos y síntomas de compromiso vital. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de compromiso vital?
uso de músculos accesorios de la respiración, tiraje intercostal, enfisema subcutáneo, tórax silente, que hablen monosílabo, eso me está hablando a mí que tenga alteración del sensorio, y bueno, y la desaturación. Me estaba olvidando, en la oximetría del pulso una saturación por debajo del 90%. ¿Sí? Está hablando de que tiene insuficiencia respiratoria fundamentalmente. Identificación de los signos y síntomas de compromiso vital, medición objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo y su repercusión en el intercambio gaseoso, bueno, hablábamos de la oximetría de pulso, y descartar la presencia de complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones? Bueno, el neumotórax, el enfisema subcutáneo, la insuficiencia respiratoria, y siempre que un paciente asmático, así como todas las enfermedades crónicas, se reagudizan, es porque hay algo que le hizo reagudizar. Una infección, una neumonía, una infección respiratoria, otro tipo de infección. En el diabético, las infecciones son las que desencadenan descompensaciones, lo mismo que el que tiene insuficiencia cardíaca, lo mismo que el que tiene EPOC, lo mismo en el asmático. Hay que buscar, a lo mejor está con una bronquitis aguda, es una infección viral y ahora tiene una neumonía, o una bronquitis aguda bacteriana, y eso es lo que desencadena que aumente los síntomas de su enfermedad. Es decir, hay que descartar presencia de las complicaciones. Bueno, la distinción de la crisis en función de su evolución, es decir, de aparición rápida, si es menos de 3 horas, o de evolución lenta, en caso contrario, ¿no? Implica, lenta en caso contrario, implica consideraciones predictivas que se expresarán con una peor respuesta terapéutica en el último supuesto y con una mayor necesidad de intubación en el primer caso. Fíjense ustedes que esto es, le preguntamos cómo estuvo ayer estuvo bien, y cuándo comenzó, y ahora comenzó a empeorar. Bueno, si en menos de 3 horas desencadenó síntomas graves, lo más probable es que requiera una intubación, ¿no? Y fíjense ustedes, si vino empeorando en los últimos días, ¿no? Y ahora está con una crisis moderada, severa, ¿no? Expresarán una peor respuesta terapéutica. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que internarlo. Digamos, si evolucionó rápidamente, o si en menos de 3 horas, o si viene perdiendo su capacidad, digamos, que viene perdiendo su capacidad de hacer efecto adecuado a la medicación en los últimos días. Esto va a requerir internación. Deberá asimismo indagarse la presencia de factores de riesgo de asma casipatal, habíamos visto, la asma casipatal eran paro cardiorrespiratorio, era requerimiento de intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica, internación en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Estos son elementos que hay que interrogar al paciente, porque una vez, si tenemos esto o estos elementos en el interrogatorio, ya el paciente va a requerir internación antes de que nosotros iniciemos el rescate de la medicación. Por supuesto que la alteración del sensorio de la conciencia, la bradicardia, la hipotensión, cianosis, tórax silente, ¿no? La excitación psicomotriz constituyen signos que, aunque tardío, indican riesgo vital e inminencia de parada cardiocirculatoria. Es decir, si tiene alguno de estos, nos vamos a estar dudando mucho de que es un asma casipatal. Bueno, a ver, esto fundamentalmente es para clasificar la severidad desde el punto de vista clínico y con algunos elementos de la severidad de la crisis de asma, ¿no? Los parámetros que se utilizan son disnea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estado de conciencia, sibilancia, pico flujo, ¿no? Saturación de oxígeno y pulso paradojal. Sería, fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos clínicos. Disnea, frecuencia respiratoria. Entonces, en base a eso, nosotros decimos si tiene una crisis. Por ejemplo, si tiene disnea, ¿no? En reposo, con una frecuencia respiratoria de más de 30, una frecuencia cardíaca de más de 120 o más de 130, si está agitado o tiene una excitación, ¿no?
puede tener poca sibilancia o sibilancias audibles. Tiene un pico flujo que está en menos del 60% del predicho, ¿no? O una saturación por debajo del 90% de una crisis grave. Obviamente tiene el pulso paradojal. ¿Quién me describe lo que es el pulso paradojal? ¿Qué es el pulso paradojal? Profesor, es el pulso que disminuye más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Otro que me diga, porque yo no te entendí bien, porque no te escucho bien. Es el pulso arterial que disminuye más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Bueno, es un fenómeno normal. ¿Sí? Es un fenómeno normal. Durante la inspiración disminuye la presión arterial o la presión del pulso 10 milímetros de mercurio. Porque disminuye el llenado ventricular izquierdo, entonces disminuye el volumen sistólico, ¿no? Eso es normal. ¿Qué pasa cuando hay dificultad respiratoria en el asma? La inspiración con mucha fuerza hace que disminuya más el volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, entonces disminuye más el pulso. En realidad, el pulso paradojal es la exacerbación de un fenómeno fisiológico. Cuando ese fenómeno fisiológico se hace más evidente, se le llama pulso paradojal. ¿Sí? Y cuando disminuye más de 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Hablamos de una crisis de asma grave. Cuando disminuye entre 10 y 25 es moderada, y cuando disminuye menos de 10 es una crisis leve. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Estoy explicando bien o no se entiende? Entonces, tenemos que evaluar la gravedad de las crisis una vez que hicimos la historia clínica, y si en la historia clínica surge de que estuvo internado, de que estuvo asma casi fatal, ya es una crisis grave y ya tenemos que internarlo para definir la internación. Ahora, si no surgen estos elementos previos en la evaluación, lo que hacemos es esta otra evaluación de acuerdo a los signos y síntomas, que son disnea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estado de conciencia, sibilancia, pico flujo, ¿no? Saturación de oxígeno y pulso paradojal. ¿Me están siguiendo hasta acá? Y, por ejemplo, una crisis moderada, ¿qué tiene? Y bueno, tiene disnea al hablar, tiene una frecuencia respiratoria de menos de 30, 100 y 120 frecuencia cardíaca, ¿no? El estado de conciencia es normal, tiene sibilancias audibles, el pico flujo está entre 60 y 80, la saturación de oxígeno de 91 a 95 y el pulso paradojal de 10 a 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Este cuadrito tiene que tratar de ir acordándose porque hay algunas cosas que son claves, ¿no? Sobre todo para seguir. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para asma casi? Ejercicios previos de asma casi fatal, hospitalización durante el último año, requerimientos previos de intubación mecánica con intubación orotraqueal con asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Bueno, uso incrementado de la vagoneta beta de acción corta, por ejemplo. Bueno, y algunos factores desencadenantes de asma casi fatal, las infecciones respiratorias, alteraciones emocionales o los cambios meteorológicos, también la utilización de algunos fármacos. Los que están marcados son los más frecuentes. Bueno, entonces la valoración objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo mediante la espirometría, el volumen respiratorio forzado en primer segundo, es indispensable los efectos de determinar tanto la gravedad de la crisis como la respuesta al tratamiento. Es importante tener, tener una valoración o una evaluación objetiva cuando tenemos una crisis de asma. Porque entonces nosotros a los 20 minutos, media hora después de haberle hecho el tratamiento, a la hora, le podemos repetir y objetivamente podemos medir la mejoría si es que hubo. ¿Sí? Entonces, la valoración del grado de obstrucción, ¿no? Indispensable tanto para determinar la gravedad de la crisis como la respuesta al tratamiento. Valores inferiores al 50% del óptimo personal caracterizan a las revalorizaciones graves. Habíamos visto. La oximetría de pulso, ¿no?
es necesaria en todos los pacientes a efecto de excluir una hipoxemia, que es lo que la oximetría, y dijimos que el valor óptimo de valor normal en la oximetría del pulso es más del 93%. ¿No? 94% para arriba es un valor aceptable, un valor normal. ¿No? Cuando empieza a caer por debajo, entre 91 y 93, hay hipoxemia leve, ¿no? Hay hipoxemia leve, la PO2 está seguramente arriba del 75-80, pero hay hipoxemia leve, porque para la edad ese valor está disminuido, y por debajo, entre 90 y 91, comienza a definirse insuficiencia respiratoria. Por debajo de 90 se define, porque por debajo de 90 corresponde a PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio. Bueno, la oximetría de pulso es necesaria en todos los pacientes los efectos de excluir la hipoxemia. Por el contrario, la determinación de gases en sangre arterial solo se requiere en contadas ocasiones, en particular en aquellos enfermos cuya saturación no se pueda mantener por arriba del 90% a pesar de la oxigenoterapia. ¿En quiénes solicitamos gases en sangre entonces? En los pacientes en los cuales, a pesar de la oxigenoterapia, no podemos subir por arriba del 90% la saturación de oxígeno con la oximetría de pulso. Bueno, la presencia de pulso paradójico, es decir, de una disminución de la presión sistólica durante la inspiración superior a 11 milímetros de mercurio, como consecuencia de la hiperinflación dinámica, ha sido considerada, en ausencia de complicaciones como embolismo, taponamiento cardíaco, un signo de riesgo vital. Fíjense ustedes lo importante que es controlar la presión, la presión arterial y ver si tiene pulso paradójico, ¿no? Porque en ausencia de embolia de pulmón o taponamiento cardíaco, que son dos otras entidades que tienen el pulso paradojal, en ausencia de eso, y es nada más que una crisis de asma, con un pulso paradojal por arriba de 25 milímetros de mercurio, se puede considerar como un asma de riesgo vital. Qué importante eso. Son signos que nos dan cosas claras y no hace falta mucho estudio complementario, solo tomar la presión. Bueno, en la radiografía de tórax y el electrocardiograma solo está indicado en aquellas situaciones en las que la presencia de síntomas como fiebre, dolor o disnea excesiva, ¿no?, sugiere la existencia de complicaciones neumotórax o neumonía, ¿no?, o infección de la vía respiratoria. Pelizardi Oriana, ¿qué tal está el mate? ¿Está rico? Está bueno. Está rico, sí. No, justo te vi tomando mate. Mira, vos estás tomando mate, qué lindo. Y hay uno allá que tiene un Fernet. Ese sí que está. Bueno. Sigo entonces. Entonces, repasando lo anterior, el slide anterior, el pico flujo del BSU1 siempre es importante tener en una crisis de asma, tanto para valorar la severidad como para evaluar la respuesta terapéutica. Y sabemos que el pico flujo por debajo del 50% habla de crisis graves, ¿no?, de agudizaciones severas. La oximetría de pulso, lo mismo, tenemos que tener en todos los pacientes. Y cuando solicitamos gases arteriales, cuando no podemos, la oximetría de pulso para evitar o para confirmar que no haya hipoxemia. Y los gases arteriales en aquellos pacientes que durante la crisis, Ríos también está tomando matecito. Bueno, durante la crisis, Ríos Sabrina, durante la crisis no podemos subirle la saturación de oxígeno por arriba del 90% a pesar de la oxigenoterapia. ¿No? El pulso paradójico por arriba de 25 milímetros de mercurio se puede considerar como un asma de riesgo vital, es decir, habla de gravedad de la crisis. Y la radiografía de tórax y el electrocardiograma, bueno, cuando sospechamos la presencia de una complicación, no todos los neumonías, una excepción de la vía respiratoria. Bueno, la respuesta al tratamiento es una evaluación que es más dinámica, porque se va haciendo con el transcurso del tiempo, incluye comparar los cambios obtenidos, ¿no?, en el grado de obstrucción al flujo aéreo respecto a los valores basales, predecir la respuesta al tratamiento, valorar las necesidades de otras pruebas diagnósticas, ¿no? Bueno, la respuesta es satisfactoria cuando el BSU1 o el pico flujo
son superiores al 45% del valor predicho a los 30 minutos de iniciado el tratamiento. Es decir, si después de iniciar el tratamiento a los 30 minutos volvemos a pedir o podemos realizarle estos estudios y superan el 45% del valor predicho, ¿no? Estamos hablando de la respuesta es satisfactoria. Como todo lo que hablamos hasta ahora es de evaluación estática y evaluación dinámica, ¿no? Todas las exacerbaciones del asma son potencialmente fatales, hay que tener siempre presente eso. Corregir la hipoxemia cuando esté presente de forma significativa mediante la administración de oxígeno, revertir la obstrucción de la vía aérea utilizando broncohidratantes, disminuir la inflamación a través del uso de corticosteroides. Estos son terapias, ¿sí? Bueno, habíamos visto que puede ser una crisis leve o una crisis grave, ¿no? Y ahora vamos a mirar una crisis leve cuando el pico flujo está por arriba del 70% y la saturación de oxígeno por arriba del 94%. ¿No? Beta-adrenérgico como tratamiento, ¿no? Salbutamol o terbutalina, estas son las dosis, ¿no? Sí, cuando tiene menos de 20 kilos, más de 20 kilos, esto es un niño, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo nosotros utilizamos, esto es un algoritmo, cómo utilizamos cada uno de estos, ¿no? Los corticoides sistémicos, los glucocorticoides sistémicos deben ser administrados precozmente. ¿Por qué precozmente? Es decir, sistémico es endovenoso o por vía oral. Deben ser dados precozmente porque pueden ser dentro de la primera hora de tratamiento en las urgencias, porque esto demora 3 o 4 horas en producir su efecto. O sea que tenemos que darle enseguida, ¿no? En todos los pacientes con exacerbaciones moderadas o graves o que no responden al tratamiento inicial. ¿Sí? Hacemos el tratamiento inicial de rescate y a los 40 minutos le repetimos el pico flujo o la espirometría y no supera el 45% del predicho, significa que la respuesta no es adecuada, corticoide sistémico, ¿no? Bueno, los glucocorticoides, bueno, fíjense ustedes que el paciente con crisis severa que no mejora con el tratamiento inicial, la C2, suspender el glucocorticoide aislado, que no hay que prescribir, cualquiera de las dos cosas. El problema de los inhalatorios, de la medicación inhalatoria en un paciente con crisis y un asma potencialmente fatal o crisis grave, es que lo que mueve aire no alcanza para llegar el medicamento hasta el lugar donde va a hacer efecto. Por eso es que inicialmente la vía inhalatoria, sobre todo los corticoides, no están prescritos. Bueno, otra medicación que se suele utilizar, el sulfato de magnesio, solo ha mostrado algún beneficio en algunos subgrupos de pacientes con obstrucción muy grave, que es lo que tienen un pico flujo o un BSU1 por debajo del 20%, se utiliza. La aminofilina, el uso de aminofilina intravenosa no se recomienda debido a su bajo poder broncodilatador, tiene más efecto adyuvante como antiinflamatorio, ¿no? Y sus importantes efectos adversos secundarios. Los antagonistas, los receptores leucotrienos, su utilización intravenosa u oral en pacientes con exacerbaciones moderadas produce un modesto incremento de la función pulmonar dentro de los primeros 30 minutos de su administración. No hay evidencias en pacientes con obstrucciones más severas. Se puede utilizar sulfato de magnesio y la aminofilina es prácticamente en las crisis no está sugerido la indicación. Fíjense ustedes cuando se interna entonces. Las decisiones deberán ser tomadas sobre la base de la evaluación clínica y funcional del paciente, pero no más allá de las 2 o 3 horas de iniciado el tratamiento, ¿no? Aquellos pacientes que han recibido un tratamiento adecuado durante dicho plazo y permanecen sintomáticos, que requieren la administración de suplemento de oxígeno para mantener una saturación superior al 90% y que muestran una reducción persistente de la función pulmonar o del BSU1, flujo expiratorio medio máximo,
inferior al 40%. Entonces, aquellos que no responden después de 40 minutos de tratamiento adecuado, aquellos que tienen una reducción objetiva del pico flujo o del volumen expiratorio forzado en el primer segundo por debajo del 40% del predicho, o los que requieren oxígeno suplementario para mantener una saturación por arriba del 90%, estos pacientes se deben internar, ¿no? Deberán ser hospitalizados. En todos los casos se recomienda observar al paciente durante 60 minutos para confirmar su estabilidad. Es decir, ¿quiénes se hospitalizan? Entonces, por supuesto que las crisis graves se hospitalizan, por supuesto que los que no responden ya vimos al tratamiento y tuvimos que medir el picoflujo, ¿no? O el volumen expiratorio forzado en el segundo. Tenemos que ver la oximetría de pulso, los que requieren oxígeno suplementario para mantener una saturación por arriba de 90, se deben internar y tenemos que esperar más de 60 minutos para la evaluación para ver la estabilidad. No es que la respuesta es ahora y charleamos la alta. Si tuvo una respuesta ahora, a la hora volvemos a reevaluar. Si sigue igual como estaba la hora anterior, por ahí es probable que le mandemos a su domicilio. Bueno, Profe, intubación. Sí. ¿Cómo dijo con la oximetría de pulso para internarlo? Uno de los criterios de internación es cuando requiere oxigenoterapia, cuando a pesar de la oxigenoterapia suplementaria no mejora la oximetría, no sube la saturación por arriba del 90%. ¿Sí? Y lo otro es que necesita oxígeno para que tenga una oximetría por arriba del 90%. Es decir, eso se debe internar. ¿A quienes se les coloca una vía aérea artificial? La decisión de intubar al paciente se basará en el juicio clínico, ¿no? Las dos indicaciones absolutas son apnea o coma. Claro, si está en coma, requiere una vía aérea artificial, en todos los pacientes en coma, no. Tenemos que hablar los otros elementos. A ver, hay algo que estaba en uno de los teóricos de las clases anteriores, que eso es indicación de intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. Díganme ustedes, ¿qué es? Que es un síndrome, uno de los grandes síndromes. El Glasgow, ¿no? ¿Qué? El Glasgow, ¿o no? ¿Por qué no escucho? No entiendo. Glasgow, la escala de Glasgow. No. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de fatiga diafragmática? Claro, profe, usted puede ser que se refiera a que el paciente necesita intubarse cuando la insuficiencia respiratoria sea tan grave que los músculos estén trabajando tan arduamente que se fatigan. Entonces, para evitar la fatiga del diafragma y del la fatiga respiratoria. ¿Cuáles son los signos de fatiga diafragmática? Creo que no era la frecuencia respiratoria baja. Te dejará de mandibular. Vos no estás rindiendo un examen, Me decís, no sé, no me voy a repasar. Signo de fatiga respiratoria o fatiga diafragmática. La respiración paradojal. ¿Es respiración paradojal? ¿Qué otro? Bueno, eso va a ser una pregunta del parcialito que viene. Bueno, entonces... Sí, profe. Entonces, vamos a ver. La decisión de intubar sí se basa fundamentalmente en el juicio clínico. Y hay algunos elementos que nos predicen a nosotros que es preferir intubar a una persona que todavía no hizo paro a una que paró, ¿no? Bueno, la apnea y el coma son indicaciones absolutas. Después tenemos algunas indicaciones que forman parte también de lo que tenemos que tener en cuenta para el juicio clínico. Una de ellas es signo de fatiga diafragmática, signo de fatiga respiratoria, eso tenemos que ver. Bueno, y las indicaciones de ingreso a terapia intensiva incluyen, bueno, paro respiratorio, alteración de la conciencia, sin, bueno, saturación de oxígeno por debajo del 90%, a pesar de la administración de oxígeno suplementaria, hipercapnia o necesidad de intubación orotraqueal, soporte ventilatorio o neumotórax. Estos son los elementos clínicos que
por los cuales tenemos que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, y después hablando del soporte ventilatorio, la ventilación mecánica, la estrategia recomendada es la hipercapnia permisiva o hipoventilación controlada, que permite una adecuada oxigenación al paciente, minimizando los riesgos de paracturación. Y vamos a ver después qué significa hipoventilación controlada o hipercapnia permisiva. Siempre con buena oxigenación, ¿no? A ver, bueno, esto es para diagnóstico de asma, ya habíamos visto. Esto parece que ya asma de difícil control. Esto es lo que nosotros solicitamos para hacer diagnóstico de asma de difícil control, ¿no? Criterios mayores, corticoide continuo, casi continuo en los últimos 6 meses, uso de dosis máxima de corticoide inhalado, criterios mayores. Y criterios menores son requerimientos de agonista de acción corta diario, casi a diario, el BES1 por debajo del 80 o por variabilidad más del 20%. Esto, cuando nosotros tenemos que dar de dosis plena de toda la medicación, se asma, no solo que asma difícil control, sino que un asma persistente severo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los pacientes con riesgo de muerte? Ya habíamos visto esto en la clase anterior y ahora también. Bueno, y esto es lo del plan de ejercicio, que está explicado cómo se hace, que lo voy a pasar para que ustedes lean. Bueno, y creo que acá esto es todo lo de la clase de hoy. Diagnóstico diferencial de asma y EPOC. Bueno, vamos a ver cuando veamos EPOC. Y nos vemos. Así que, hasta la próxima. Gracias, doctor. Se van a impulsar. ¿Saben qué es lo que pueden hacer? Los que quieran. Yo a la noche siempre hago una horita, entro a la plataforma, así que manden preguntas, cuestionamientos. Yo ayer le había dicho que iba a poner las clases, y algunos casitos clínicos para resolver. Eso vamos a tener en cuenta, las actividades en la plataforma y en los foros, la participación en los foros al momento de definir alguna nota. ¿Está? Así que espero de que haya sido de utilidad está casi 2 horas conmigo. ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo una, profe. ¿Es necesario saber en el momento que viene el paciente con la crisis asmática el nivel de obstrucción con las pruebas de esfuerzo como el BEF1 o el pico flujo? ¿O primero se le estabiliza al paciente? Habitualmente, el problema es que vos tenés que vos viste cuáles son los criterios clínicos de crisis asmática severa. Frecuencia respiratoria por arriba de 35. Una persona que tiene 35 o por arriba de 35 frecuencia respiratoria, hacer una espirometría es difícil, ¿no? Pero pico flujo sí se puede hacer, y ese es muy el pico flujo te da una medición muy objetiva y muy útil para la valoración de la severidad de la crisis y para la valoración de la respuesta terapéutica. Y si lo tenés, es mejor hacerlo. Por ahí, el verso 1 es con una espirometría, y la espirometría es un poco más difícil realización con el paciente en crisis, sobre todo cuando son crisis severas. Es decir, el pico flujo hay que hacerlo. Y si tenés para hacer espirometría y se puede, mejor. Justamente porque podés medir la severidad, digamos, el grado de severidad menos del 40% de severo. ¿No? Digamos, menos del 40% tiene ahora, menos del 40% de lo que es el predicho para el paciente. Digamos. El predicho está en base al sexo y la edad y al peso. Profe, yo tengo otra pregunta, ¿puede ser? ¿Tienes? ¿El formoterol
se usa tanto para rescate y como mantenimiento, eso no llega a escuchar bien. Sí, se puede usar para las dos cosas, exactamente. Bueno, gracias. Profe. Sí. Sí, ¿quién habla? ¿Conti? No, Yazda. Yazda. Sí. Le hago una consulta. Ayer usted había dicho de que si teníamos dudas de si era asmático o no, le dábamos corticoides, creo que dijo 10 días. No, no dije 10 días. No, No dije 10 días. 21 días por lo menos. Son 3 semanas. Sí. Bueno, y ayer, después de la clase, leí el GINA y ya recomendaba de que no se diera solamente, ni siquiera para definir, que no se diera como monoterapia los No, corticoides solo no. No. Tenemos que hacer tratamiento de asma, corticoide y el formoterol, por ejemplo. Ah, o sea que si queremos confirmar esos 21 días, le damos... hay que hacer tratamiento. Hay que hacer tratamiento, sí o sí. Sí. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. A mí me quedó una duda en cuanto al tratamiento en lo que es el asma severa. ¿El tratamiento se hace con el omalizumab en conjunto con los glucocorticoides orales o se utiliza uno u otro? En realidad se usa el omalizumab, hay varios criterios para la indicación, digamos, de eosinofilia 1, medir IgE por arriba de 1500 otro, cosas, y tiene que estar recibiendo corticoides orales a 0,5 miligramos kilo de peso más el corticoide inhalado, a pesar de eso tener respuesta mala, digamos, y se utiliza el omalizumab. Esto nos permite, en líneas generales, disminuir la dosis de corticoides o suspender el corticoide sistémico. Así que inicialmente usa juntos y después, de acuerdo a la respuesta terapéutica, vas disminuyendo. Está bien, gracias. O va decreciendo en complejidad, no en escalones, porque seguir en el escalón. Bueno, chicos, feliz fin de semana, que pasen bien. Mañana no hay clase. Nos vemos la semana que viene, tal vez dentro de nuevo. Así que tenemos todos los días entre las 8 y las 10 de la noche. Entro a la plataforma, así que si hay preguntas, pregunten. Si hay cuestiones, cuestionen. Si hay dudas, presenten. ¿Sí? Y le vamos a ir respondiendo. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, doctor.